ahorita le seguimos. Me avisa si lo ven. ¿Sí lo ven? Sí, Sí, doctor. sí, Doc. Perfecto, ahí nos habíamos quedado, creo, ¿no? Es una infección que remite o persiste. Sí, en eso nos habíamos quedado, ¿de acuerdo? Sí, doc. Va. Predominantemente ustedes saben que el virus del papiloma en un 99% se transmite por vía, es decir, la transmisión es por vía sexual. Realmente es muy difícil otro tipo de transmisión, a excepción obviamente de la transmisión vertical, pero la transmisión es casi al 100%, 99%, 98% por vía sexual. Otro vía de transmisión es a través de fomites, pero es muy, muy complicado. Es más la transmisión sexual y por la transmisión vertical. Pero vean esto. Entonces se han hecho estudios en donde, en estudios de mujeres que no han tenido relaciones sexuales, tienen una tasa acumulada a 2 años de 2.4%. Inclusive se han encontrado en aquellas mujeres con relaciones sexuales sin penetración resultados positivos al virus del papiloma humano. En algunos estudios mencionan que hasta el 10%. Entonces, por eso les decía yo que es muy frecuente este tipo de bichos y actualmente se piensa que aproximadamente, o sea, no tarda mucho, en unos años a lo mejor, que ya prácticamente todas las mujeres en alguna etapa de su vida van a tener este Doc, problema. se le escucha un poco bajo su audio. A ver, ¿me escuchan? Es que se escucha como si estuviera muy lejos, doc. A ver. ¿Me escuchan mejor? Mejor. Sí, ya, doc. Sí, ya mejoró. Entonces sí me escucharon, ¿verdad? A ver, vamos a seguirle. Si vuelven a escuchar así me avisan. Ahora miren, en Estados Unidos la prevalencia máxima es en mujeres menores de 25 años. Y ahorita les voy a presentar también lo que sucede en Latinoamérica. En Estados Unidos entonces la prevalencia máxima es en mujeres menores de 25 años. Y después disminuye conforme la edad. Y entonces, ¿cuándo es cuando se da más el contacto sí, el contacto con este virus? Es en los primeros años de actividad sexual. Por eso les preguntaba la clase pasada que cuando empezaban en promedio las mujeres y hombres mexicanos a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, realmente este virus se ve que es tan frecuente, pues, que en los primeros años de actividad sexual es cuando es más frecuente que hagan. Perdón, espérenme tantito. Bueno, sí. ¿Qué pasó? Perfecto, sí. Ok, muchas gracias. Adiós, bye. Perdón. Entonces, en los primeros años de actividad sexual es cuando más se da el problema con este virus. Miren, tiene más o menos una prevalencia en forma de U, incluido nuestro país, o sea, en muchos este, lugares de Latinoamérica se han hecho estudios, pero hablando de estos tres, Chile, Colombia y México, tienen muy marcado esta prevalencia en U. Es decir, en los primeros años de actividad sexual es cuando es más frecuente, después tiene un descenso durante toda la etapa reproductiva y después en la perimenopausia y en la menopausia vuelve a subir. Se registra un aumento de esta prevalencia. Miren, la mayor parte de las infecciones por el virus del papiloma humano son indetectables al año o a los 2 años. Es lo que les decía yo. Inclusive hay mujeres que tienen contacto, o sea, realmente donde adquieren la enfermedad o donde adquieren alguno de los subtipos en los primeros años de actividad sexual, después durante muchos años de su vida no tienen ningún problema
Y secundario a esos primeros contactos, pueden pasar hasta 15 o 20 años y tener algún problema, ya sea a nivel cervical o problemas de cuestiones del condilomas o cosas por el estilo. Ahora, vean esto, el 90% de las lesiones intraepiteliales de bajo grado, antes llamadas NIC1 o displasias leves, que algunos le llamaban, después desaparecen estos problemas espontáneamente, aún sin hacerles en teoría absolutamente nada, entre comillas, ¿no? O sea, no hacer ningún tipo de cuestiones de congelamiento o de quemar o de tener algún tipo de tratamiento específico, sino más bien, entre comillas les digo, porque lo que hacemos muchas veces es fortalecer el sistema inmunológico. Y fortaleciendo el sistema inmunológico, generalmente después ya salen citologías normales. O sea, no hay ningún problema o los condilomas desaparecen inclusive aún sin hacerle absolutamente nada. Ahora, en la mayoría de estas infecciones son asintomáticas, es decir, la mujer no está consciente y obviamente menos el hombre, porque el varón es mucho más complicado por el tipo de tejido que tenemos diferente, que tengamos algún problema a nivel de pene es más difícil, o los famosos condilomas inclusive, pero pues obviamente sí hay condilomas en escroto, en pene, en testículos, etcétera. Entonces, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. ¿De qué depende mucho? Del sistema inmunológico de cada paciente. Entonces, miren, la mayoría de las mujeres desarrollan anticuerpos frente al patógeno. Repito, porque pues son mujeres que tienen ¿cómo se llama? Un sistema inmunológico adecuado. Y les decía yo, la mayoría de la población mundial femenina en alguna etapa de su vida, si es que no todas, van a tener contacto con algún subtipo. Pero de ahí a que tengan alguna repercusión de alguna lesión o algún condiloma, afortunadamente la mayoría no tienen ningún problema. Vean esto. Miren, este tipo de estudios, desde el punto de vista epidemiológico, son muy importantes. Eh, Vean, se hicieron estudios en muchas mujeres que tienen citologías normales, en aproximadamente 11 países. Y se encontró, al hacerles estudios en busca intencionada del virus del papiloma por PCR, que ya muchas salían positivas, aún con citologías normales, o sea, papá Nicolau normales, les hicieron prueba de PCR en búsqueda intencionada del virus del papiloma y vean cómo salían. O sea, en promedio, el 9.2% de esos, todas esas que estudiaron en 11 países, aún con citología normal, van a salir ya positivas a algún subtipo del virus. La tasa menor se dio en España, por ejemplo, de todos estos 11 países, 1.4%, y la tasa mayor se dio en Nigeria de 25.6%. Entonces, a pesar de tener citologías normales, ya pueden salir con el virus positivo. Ahora, la pregunta es con ustedes, ¿a todos les haríamos entonces la PCR en búsqueda intencionada del virus, aún con citologías normales? No, porque saldría muy caro. Exacto, esa es una. Y además, ¿qué otra cosa? Además del costo a la mujer o a la institución. Además de eso, ¿qué? Lo más importante. O sea, ¿de qué serviría que una mujer sepa que tiene el virus del papiloma? Si tiene citología normal y sin lesiones de condiloma ni nada, ¿de qué serviría? ¿Le ayudaría en algo, pues? No. Pues no. Miren, Pues inclusive no, se han hecho, solamente si tuviera sintomatología. sí, si tuviera algún condiloma, mira, se han hecho estudios en mujeres adolescentes
inclusive en nuestro país, los pueden buscar, haciendo PCR del virus del papiloma en las mujeres que ya tenían vida sexual o que ya habían iniciado vida sexual, ¿eh? Y se espantarían cuántas ya salen positivas. Ahora, ¿esas qué les vamos a hacer? Les vamos a hacer una crioterapia, una electrocoagulación, un pinche con, aunque los papanicolaos salgan normales y que no tenga condilomas, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada. O sea, lo importante no es saber si se tiene el virus o no. Lo importante es ver si hay alguna lesión secundaria del virus o no. O sea, si la mujer está asintomática con citología normal, ¿cuál es el problema? Entonces, ahí luego agarran y se ponen a hacer PCRs del virus del papiloma a quién sabe cuántas mujeres, nada más para espantarlas, pues. Y entonces, ¿para qué chingados les van a hacer si los papanicolaos salen normal, la colposcopía sale sin problema, si es que se la realizan, no tiene condiloma ni ninguna sintomatología? ¿Para qué? Amén, ya saben cómo son las mujeres, ¿no? Empiezan, no, yo quiero saber qué subtipo tengo del virus a fuerza, para ver si es de alto riesgo o bajo riesgo. Bueno, se la quieren hacer y como ustedes viven en Angelópolis, tienen su casotón de lana, pues órale, que se la hagan, pero realmente el seguimiento y el tratamiento es el mismo. Lo importante es, y lo vamos a ver, Papa Nicolau primero, que es lo más fácil, y después hacer una correlación diagnóstica adecuada. Vean esto, o sea, aún con citologías normales pueden salir ya positivas, pero de ahí a que muchas no van a tener repercusión ni ningún problema durante toda su vida, pues eso es real. Vean este metaanálisis de 150,000 pacientes con citologías normales en un 10.4%, menor en Asia y Europa un 8%, mayor en África otra vez del 22.1%, y en Norteamérica del 11.3%. Hablando de México en particular, más o menos 20.4% de todas esas mujeres que estudiaron salían con citologías normales y con el virus del papiloma humano ya positivo por PCR. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Con citologías normales, asintomáticas, sin condilomas. O sea, ¿les vamos a dejar de hacer papanicolaos anuales? ¿O les vamos a dejar de hacer unas revisiones ginecológicas o alguna cosa así? O vamos a hacerlo ya. Entonces, porque son virus del papiloma. Ah, no, entonces hay que hacérsela al papanicolau cada 6 meses, o cada 3 meses, o revisarla cada mes. ¿Sí? ¿Vamos a hacer eso? No, es más espaciado, ¿no? Pues sí. O sea, nada más las vamos a espantar. No, puta, tengo el virus del... No manches, me va a dar cáncer. Y lo que platicamos la clase pasada, el sufrimiento asociado por tenerlo y el problema en pareja que puede haber. Y además, a lo mejor, digo, no es por defender al marido, pero a lo mejor ni siquiera el marido tiene vela. Le digo que a lo mejor pueden pasar hasta 15 años o 20, de que tuvieron o adquirieron el virus con una relación sexual anterior, ¿no? Y ya ahorita, pues pobre María, ya le pusieron en su maraca, ya lo regañaron, no, entonces, pues, ¿cómo sabes quién fue o cómo fue? Porque así llegan las parejas. Oiga, doctor, ¿quién me lo pegó? Fue mi marido, ¿verdad? Pues répala, señor Rey, si yo no sé, yo creo cómo vas a ver, pues, ¿no? Entonces, lo importante es, en algunas mujeres sí pedimos ese estudio, pero no en la mayoría no. Lo importante es hacer un tamizaje de estos pacientes. Y lo más fácil, y de todas las mujeres, pues, pero lo más fácil es hacerse un papá Nicolau. Ahora lo vamos a ver con el cáncer cervicuterino. Miren, en México, la edad máxima de prevalencia es entre los 20 y 29 años de edad. Y luego vean cómo baja y vuelve a subir en la perimenopausia y en la menopausia. ¿Ya vieron? Ahora, vean, en más de 65 años puede haber un 14.4%. En mujeres mayores de 35, 9%. O sea, realmente donde es más problemático es en las mujeres jóvenes. Y por eso se habla de que las primeras relaciones sexuales es el más grave problema. Ahora miren, lo que les decía yo, la infección inicial hasta la invasión por este virus y provocar un problema de cáncer cervicuterino pueden pasar hasta 20 años. Entonces, ¿en qué mujeres les da cáncer cervicuterino? ¿Cuál es el cáncer más importante desde el punto de vista ginecológico actual en la mujer?
cervicouterino y de ahí de mama. No. No. ¿Cuál es Al el más revés, ¿no? importante? Primero mama y después cervicouterino. Exactamente, exactamente. Es primero el de mama. Hace muchos años era el cervicuterino, gracias a la cuestión del Papá Nicolau y la colposcopía y todo eso, pues a lo mejor sí se mejoró mucho. Espérame tantito. Entonces, ¿qué le estaba yo diciendo? ¿Qué mentira le estaba yo diciendo? De que el número de casos de cáncer cervicuterino ha disminuido por todos los Ah, avances. exactamente, el tamizaje, el Papá Nicolau, etcétera. Y realmente el cáncer cervicuterino ha pasado a segundo término con respecto al cáncer de mama. Inclusive ya algunos se da un poquito más el cáncer de endometrio, pero el cáncer de mama es el que se lleva las palmas actualmente como causa de mortalidad actual en la mujer, a nivel mundial, incluido en nuestro país. Ahora, ¿quiénes se mueren desgraciadamente todavía, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, de cáncer cervicuterino? ¿Cuáles mujeres? Las que nunca se hacen un papá Nicolau, las que pasan más de 5 años sin hacerse ni siquiera un papá Nicolau. ¿Y ustedes creen que son puras mujeres de la Sierra Norte de Puebla o del No, de interior todos nacional? lados. ¿Mandé? De todos lados. Miren, por el tipo de mujeres que vemos en los derechohabientes de la universidad, en el hospital universitario, pues nos llegan, ¿no? Maestras en ciencias de no sé qué, con doctorado en no sé qué, con quién sabe qué tantos estudios, y a toda madre, ¿no? Y que nunca se han hecho un papá Nicolau. ¿Cómo ven? O que pasan más de 5 años sin hacerse un papá Nicolau, mis doctores y doctoras. Inclusive, miren, desgraciadamente ya nos ha tocado una doctora, un médico, doctora, con especialidad, con cáncer cervicuterino, en donde pasaron más de 10 años sin hacerse un papá Nicolau. ¿Cómo ven? ¿Chido, no? Estamos. ¿Y eso por qué crees que la mujer no se hace un papá Nicolau? Aunque sí se habla de mujeres con nivel socioeconómico bajo y nivel educativo inferior, con más riesgo de este tipo de problemas, realmente nosotros vemos otra cosa en el hospital en donde estamos. Entonces no puede ser posible que se nos sigan muriendo mujeres por cáncer cervicuterino en nuestro medio. Entonces estamos ante una gran responsabilidad de proteger a nuestras mujeres, pero pues hay que impactar en eso de estarse haciendo revisiones ginecológicas o papanicolaos cada determinado tiempo, porque si no es increíble cómo llegan a mujeres con un cáncer invasor y con problemas o ya con muy graves, ¿no? Con metástasis, etcétera, por cáncer cervicuterino todavía en nuestros tiempos, a mí se me hace increíble. Vean este cangrejo, vean la imagen colposcópica, ¿se acuerdan de la que vimos el día viernes? Donde veía bonito el cervix rosita, nada más ahí con unas lesiones de bajo grado blanquitas, alesio acético. Vean el Da Vinci cangrejote. Ahora, miren, platicábamos que el más común como causa de cáncer cervicuterino en nuestro país y a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, es el 16 y el 18. El 16, el cáncer cervicuterino más importante desde el punto de vista histológico es el epidermoide intraepitelial. Y ahí está incluido el 16. Ese es el más importante. Ahora, cuando es un adenocarcinoma, que es mucho más raro, cáncer cervicuterino, que la estirpe histológica sea adenocarcinoma, el que está más incluido es el 18. Pero cuando nos sale un adenocarcinoma por Papa Nicolau o biopsia más bien por biopsia de cervix dirigida y sale adenocarcinoma, entonces lo primero que hay que descartar es que sea una metástasis de qué tipo de cáncer.
Cervicuterino, digo, perdón, de mama. No. ¿Qué está más cerca? ¿De ovario? Otro más cerca. ¿Colon? Ya les mencioné hace rato. ¿Útero? O sea, de endometrio. El cáncer más importante de endometrio desde el punto de vista histológico es adenocarcinoma. Entonces, si nosotros tomamos una biopsia de cervix y vemos que sale adenocarcinoma, una de dos. Lo más frecuente es que sea una metástasis que sea cáncer primario de endometrio y que ya esté en cervix. Y la otra es que si sea primario de cervix, pero entonces está incluido el 18, el virus del papiloma subtipo 18. El 16, que es el más frecuente, y es la estirpe histológica más frecuente de cáncer cervicuterino, es el epidermoide intraepitelial. Y toda la lista que está allá abajo son en frecuencia 31, 33, 35, 39. Todos esos ya vimos son de alto riesgo que pueden causar lesiones intraepiteliales de alto grado, cáncer in situ o cáncer invasor. Ahora, lo que yo les decía, miren, en Estados Unidos, en todos los países desarrollados, y incluido, bueno, en los años 50, bajó mucho o tuvo un descenso importante el cáncer cervicuterino por la citología. El famoso, como le dicen las señoras, yo ya me hice mi papanicolado. Es que ya me hice mi papanicolado. Entonces, en la citología bajó, o sea, tuvo un descenso importante en el cáncer cervicuterino, incluido en nuestro país, sí bajó bastante con respecto a otro tipo de cánceres. Les digo, el problema del cáncer de mama actual. Ahora, miren, pues realmente el Papa Nicolau tiene una eficacia, pero ya platicamos, depende mucho de la toma y quien lo lea, del 90 al 95%, y realmente la toma pues, tiene baja morbilidad. Y si hay una neoplasia intracervical, se puede dar un tratamiento directo, luego. Una neoplasia puede pasar mucho tiempo en ese periodo de transición. Pero les decía yo, cuando hace muchos años se pensaba que iban como en escalerita, ¿no? O sea, era un cervix normal, después lesiones intraepiteliales de bajo grado, después pasaban a lesiones intraepiteliales de alto grado, después a cáncer in situ y después a cáncer invasor. Ahorita sabe que no es así, o sea, son dos enfermedades, porque los virus son diferentes. O sea, una mujer puede tener nada más el virus subtipo 16 y nunca pasar por una lesión de bajo grado, o sea, irse directamente a una lesión de alto grado o a un cáncer in situ. En cambio, una mujer puede tener su tipo 6 y nunca desarrollar cáncer con una lesión de alto grado, sino más a lo mejor un condinoma o una lesión de bajo grado. Perdón, espérenme. Ok, miren, vean los chicos cancerotes. Y eso no necesitas un pinche colposcopio para verlo, ¿no? Miren, bueno, esto ya tiene ratito, casi 4,000 mujeres murieron por cáncer cervicuterino. Y vean es lo que yo les decía, de esas casi 4,000, 60% nunca se habían hecho un Papá Nicolau o tenían más de 5 años de hacerse un Papá Nicolau. Repito, sí, en la mayoría de los libros dicen es que el nivel socioeconómico bajo, niveles educativos inferiores son factores de riesgo, sí, pero nosotros vemos otras cosas, sobre todo a nivel del hospital universitario, les digo que a fin de cuentas es una población que sí, la población derechohabiente, pues en teoría es una población de nivel educativo mayor, a diferencia de las que vemos, les decía yo, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, ¿no? Y a mí se me hace increíble que una maestra, que una doctora en ciencias o en no sé qué, o especialistas, nunca, o pasen más de 5 años sin hacerse un paniculado. O sea, increíble, ¿no? Miren, en 2050 se piensa que más o menos 1,000,000 de nuevos casos haya, y entonces se ha tratado de influir
en los programas organizados de cribado y la citología y la vigilancia adecuada. Ahora, ¿qué se necesita para que una mujer desarrolle cáncer cervicuterino? Una, que haya presencia del virus, pero además que haya persistencia del mismo. ¿De acuerdo? O sea, no, por eso ahí volvemos a lo mismo. El hacerles una búsqueda por PCR del virus para saber si está o no está, pues muchas pueden salir positivas. Pero la otra es la persistencia del virus. O sea, el que esté, o que produzca alguna lesión, y eso es ¿cómo lo vamos a estar vigilando? Con cribado, ¿no? No con que sepamos si hay virus o no. Entonces les digo que van a salir un chorro. Ahora, ya hay factores de riesgo muy clásicos, esto están en todos los libros, en las guías de práctica clínica, en todos lados, ¿no? Factores de riesgo para el virus del papiloma y producción de cáncer cervicuterino. Y ahí vienen. La edad precoz de inicio de relaciones sexuales. Y ahorita vamos a ver lo que dice el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia con respecto a recomendaciones que da para disminuir la incidencia del contagio por el virus del papiloma y el cáncer cervicuterino. Múltiples compañeros sexuales. Sabemos que en medicina solo somos todos muy bien portados, ¿no? Eso es lo bueno. Relación con compañero de alto riesgo. Paridad alta, aquella que son, bueno, ya no hay muchas de esas grandes multíparas, pero de gesta 18, gesta 17. Todavía llegamos a ver gesta 10, gesta 11, gesta 9, cosas por el estilo actualmente, ¿no? Ahora, eso se asocia mucho a otras infecciones de transmisión sexual. Es decir, se asocia mucho a clamidia, a virus del herpes simple, y no se sabe exactamente si esto que se asocia a estas otras infecciones de transmisión sexual funcionan como marcadores independientes de actividad sexual o como cocarcinógenos. Entonces, y esto es debido, les repito, a la respuesta inmunitaria. O sea, básicamente, necesitamos fortalecer el sistema inmunológico de todas las mujeres. Y eso no siempre nada más es con que les demos vitaminas, o les demos antioxidantes, que luego utilizamos mucho, sobre todo los colposcopistas, o los que se dedican a las clínicas de displasia, sino que, bueno, se alimente bien la mujer, ¿no? Que duerma bien, que haga ejercicio, que no esté obesa, si están gorditas o con sobrepeso hay que bajarlas de peso. Las que fuman, quitarles el cigarro. Las que toman en exceso también. Todo ese tipo de cosas. Si son diabéticas, bien controladas. Si son hipertensas, lo mismo. Si tienen disfunción tiroidea, lo mismo. ¿Cuál es la enfermedad más importante de nuestro país? Pues la diabetes. Y el problema es que el paciente diabético, ustedes lo saben y lo van a ver durante toda su vida, y eso es real, es el más difícil. A mí me da mucha risa porque luego veo, ¿a poco no? Bueno, ven la torre de consultorios ahí en el hospital universitario, que está toda llena de vidrios, ¿no? Nosotros estábamos en cuarto piso, ¿no? Entonces, así pegados a la 13 Sur. O sea, los consultorios que estamos nosotros de ginecología están en el cuarto piso, pero pegados hacia la 13 Sur. Entonces llegan nuestras pacientitas a la consulta de lo que sea, ¿no? Y entonces tratan, no, hay que cuidar su peso, y cómo está de su azúcar, se cuida bien en su alimentación, sí, aunque no bajan de peso ni madre, ¿no? Pero les dicen, no, sí, doctor, yo ya me cuido, hago ejercicio, la chingada, casi no como porquerías, la chingada, y salen de la consulta, ¿y a dónde se van a tragar? Ahí a donde tragan los residentes y ustedes, bueno, ustedes no sé, ahí en los puestos que están ahí sobre la 13, los de marrano y los de chivo, todos esos tacos están buenísimos, pero pues, y ahí las vemos, ¿no? Ahí tragando, saliendo de la consulta, ahí tragando sus pinches tacotes, hasta te ven ahí asomado por la ventana y hasta te saludan, ¿no? Ay, doctor, ya me cachó. Y ahí los vemos, ahí donde tragan ustedes y los residentes. Ahora, aquellas mujeres que fuman puede actuar como un cocarcinógeno. Obviamente las mujeres inmunodeprimidas, las VIH positivas, las trasplantadas, son factores de riesgo. Lo de las píldoras anticonceptivas está todo asociado al adenocarcinoma, pero realmente con los anticonceptivos actuales realmente es muy, muy bajo el porcentaje. Pero bueno, se habla también. Pero ya hablando del cáncer cervicuterino, ¿qué sintomatología puede tener?
Bueno, aquellas mujeres con sangrado vaginal anómalo, hay que estudiarlas. Sangrado poscoital, hay que estudiarlas. Secreción vaginal anormal, sobre todo fétida, que obviamente no se asocia a infecciones. Dolor pélvico. Algunas mujeres pueden tener lumbalgia y inclusive ese dolor irse hacia extremidades inferiores. Y algunas, pues de acuerdo al tipo de problema, sintomatología intestinal o urinaria. Ahora, vean esto lo que yo les digo. Aparte de la exploración, el diagnóstico tiene que tener tres cosas. Es decir, no por un Papa Nicolau vamos a hacer un diagnóstico preciso y tampoco vamos a implementar un tratamiento adecuado, o deberíamos nada más hacerlo así. Es tener citología. En caso dado de que haya una citología alterada, realizar una colposcopía. Y en caso de que por colposcopía se vea la lesión ya sea bueno, que se coloque el ácido acético o en el Lugol, a la aplicación del Lugol, se toman biopsias dirigidas en donde se vea la lesión. El diagnóstico clínico realmente ya es en enfermedades avanzadas. Ya cuando vemos el cangrejote así o las lesiones así, es que ya va muy avanzado el problema, como en las fotos que les pasé anteriormente. Entonces debe haber una relación, una correlación entre la citología, la colposcopía y la biopsia dirigida. Una cosa no sustituye a la otra. Miren, hay mujeres que les preguntan, oiga, su último Papa Nicolau. No, el Papa Nicolau, doctor, pues ya fue hace como 6, 7 años. Pero eso sí, lo que sí me hago cada 6 meses, sin falta, porque además me gusta el ginecólogo, es la colposcopía, ¿no? Acuérdense que la colposcopía es mucho de observador dependiente. Entonces, luego también para la colposcopía se presta mucha chingadera. Entonces, la colposcopía no sustituye la citología, pero les encanta a las mujeres y que el ginecólogo les diga, ay, qué bonito servicio tiene usted, señora. Ay, muchas gracias, ¿no? Y ahí se ven en la tele sus cervix y no sé qué, ¿no? Y entonces les encanta. Entonces, y además tienen el varo, les digo, como ustedes comprenderán, entonces pues no hay problema. Pero no sustituye una cosa a la otra. Generalmente es lo mejor primero citología. Pero al momento de hacer la citología sale alterada, nos vamos a la colposcopía. Y si en la colposcopía se ve alguna lesión sugerente de, entonces tomar biopsia dirigida. Y entonces hacer una correlación entre las tres. Y esto es lo que les decía. Por el cáncer cervicuterino, el cáncer epidermoide es el 80%, adenocarcinoma un 15%, y de 3 al 5% carcinoma adenoescamoso. Entonces, por mucho, el carcinoma epidermoide es el más importante y donde está inmiscuido el 16. Entonces, si ustedes les hacen una biopsia o hacen una biopsia y sale un adenocarcinoma, entonces búsquenle si no tiene uno de endometrio, ¿no? O donde el primario sea de endometrio. O si el primario es de cáncer cervicuterino, entonces piensen en el 18 como causa de problema. Y esto es lo que les decía, miren. Hace muchos años se llamaba NIC 1, NIC 2, NIC 3, neoplasia intracervical 1, 2 y 3. Después displasia leve, moderada y severa. Y actualmente Bethesda nada más lo clasifica como lesión intraepitelial de bajo grado y lesión intraepitelial de alto grado. ¿Por qué razón? Por lo que les estaba comentando. Son dos enfermedades diferentes y son causadas por problemas diferentes y el tratamiento y seguimiento es diferente. Y esto, miren, ahí lo tienen. Realmente quitaron lo de moderada y nada más las lesiones de bajo grado son de lo que antes era NIC 1 o displasia leve y normal. Y ya de lo de NIC 2, NIC 3 o moderada y severa y el cáncer in situ es lesiones intraepiteliales de alto grado. Y no se debe, esto es lo que yo les decía, no se debe instalar el tratamiento en base nada más a citología o en base nada más a colposcopía. Y eso es muchas veces que hacemos, realmente, desgraciadamente. Y no nada más los ginecólogos hacen sus cursos de colposcopía.
¿A poco no han visto a médicos generales o médicos familiares meterse a eso? No digo que esté mal, hay excelentes colposcopías de todos lados, pero se presta un chongo de fregaderas, ¿eh? Los abusados, no se debe tener alguna cosa. Miren la sensibilidad de la citología y la especificidad de la citología. ¿Cómo ven la sensibilidad del Papa Nicolau? Bajo. Baja, ¿no? Rete baja. O sea, es casi un volado. 51%. O sea, ¿qué quiere decir sensibilidad? ¿Quién me dice? Es la capacidad de un estudio para identificar qué. La prevalencia de una enfermedad. O sea, si está la enfermedad, ¿no? Ajá, pero uno es en sujetos sanos y en el otro es en sujetos enfermos. Por eso. O sea, ¿en Sí. cuál es la sensibilidad? Actividades de enfermos y especificidades de sanos. Exactamente. O sea, ¿qué quiere decir? Para que lo entendamos todos, pues, hasta los que son americanistas. O sea, que si la sensibilidad es la capacidad del estudio para identificar los que tienen realmente la enfermedad, los que tienen el virus, pues, o alguna lesión, ¿sí? Y la especificidad son para los sanos. O sea, si, por ejemplo, en esto, en el Papa Nicolau, le digo 98% de especificidad. O sea, si sale negativo el Papa Nicolau, casi tienen un 100% de seguridad de que esa mujer no tiene nada. ¿Sí o no? O sea, de que está sana, pues. Cambio, si sale positivo, es un volado. Es el registro tococardiográfico, la prueba sin estrés cuando están embarazadas. En obstetricia lo van a ver, ¿no? Que hacemos un registro tococardiográfico. Es más o menos igual, tiene una alta especificidad y una baja sensibilidad. Igual más o menos como esto. Entonces, si sale bien el estudio, la normal, reactivo, casi tienen el 100% de seguridad de que ese chamaco está bien. Pero si sale no reactivo, tienen el 50% casi de decir, ah, es que sí trae algo mal el chamaco. Yo tenía un compañero de la residencia que le decía al interno en la residencia, le decía, a ver, ponle el aparatito de hacer cesárea, ¿no? Y entonces le ponía el registro tocográfico a la señora que estaba como 18 horas en ayuno, un trabajo de parto, y entonces pues salía un pinche registro así re feo, todo plano, con tu puta madre, y entonces ibas con el adscrito y le decías, mire, doc, ¿cómo está el de la labor 3 y de la cama 6? Ah, no chingues, mete la cesárea. Y salía como hijo de pediatra, pinche Abgar 910, o sea, toda madre. ¿Y ahora qué pasa? Pues no, man, tienen baja sensibilidad y alta especificidad. Y eso esto con el Papa Nicolau, porque también depende, les digo, de cómo lo tomemos y quién lo lea y cómo se tome la muestra, etc. Vean la colposcopía, tiene alta sensibilidad, pero ven la especificidad. ¿Ya vieron? Y ahora, si le sumamos citología y colposcopía, la sensibilidad y la especificidad casi es del 100%. Para lo de la PCR, esto es un estudio de Posati y Resende. ¿De acuerdo? Entonces, nunca debemos instaurar, o sea, ni realmente hacer un diagnóstico, ni además hacer un tratamiento, sobre todo si es agresivo, sobre todo el cono, por ejemplo, en una mujer que nada más tenga colposcopia. Y créanme que lo hacemos. Y hablo de ginecólogos, o sea, ni sin Papa Nicolau, agarran y les toman colposcopia. Uy, señora, tiene usted una lesión, vea su cervix, cómo está. Entonces la señora le dice, puta madre, pues a mí, hágame lo que sea, ¿no? Y me va a dar cáncer, o qué madre. ¿Qué les hacen pinches cono? Sin tener un Papa Nicolau mal, alterado, ni tener una biopsia dirigida. Y órale, hijos y luego a mujeres jóvenes, ni siquiera sin hijos. Entonces, les digo que esto es complicado. Ahora, las lesiones de bajo grado
pues obviamente aquí dice tratamiento conservador en adolescentes, pero hablo en general. Obviamente en adolescentes pues, todavía más. Las mujeres jóvenes que no han tenido hijos, hay que tratar de ser conservador. En las lesiones de alto grado, que ya lo que antes se llamaban nictores, etcétera, pues hay procedimientos de ablación o procedimientos de excisión, la crioterapia o ablación con láser. Y el cono es lo último. El cono debe ser lo último. Entonces, no, luego nos vamos a eso directamente. Y el cono hay excisión electroquirúrgica con ASA o excisión de la zona de transformación con ASA diatérmica, que es lo que más se utiliza actualmente. Vean este cervix. ¿Cómo lo ven? Ahí ya se le puso el Pues ácido tiene una acético. pequeña lesión Ándale, ¿dónde? ¿En qué radio? Que en abarca el del radio. endocervix. ¿Va hacia el endocervix? No sale. Está afuera, está en Está el como en la zona de exocervix. transición. Sí, está más Ah, afuera. La zona de ok. transformación se ve lo más como rojito que se ve ahí. ¿Sí lo ven? Que se ve hacia adentro. Sí, Y todo lo rosita es el ectocervix. Y vean, ya le pusieron ácido acético y se ve esa zona acetoblanca, que va más o menos del radio de las 9 a las 12 o 1, ¿no? ¿Ya la vieron? Bien delimitada. Pero inclusive se transparenta a través de la lesión y se ve rosita a través de la lesión. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Sí, sí se ve. Sí, doctor. Entonces, esas son características de una lesión de bajo grado. Esa no es una lesión de alto grado. Miren, lo que tienen que ver cuando hagan se hace una colposcopía y se toma el papaniculado inclusive, pero la colposcopía, que haya ausencia de afectación cervical en el canal. A pesar, alguna mujer puede tener estas características de la lesión, pero si la lesión se mete al canal endocervical, ya por colposcopía ya no se define como de bajo grado, ya esa es catalogada como de alto grado. Esta no, esta está bien delimitada, véanlo. Hay que tener visualización completa de lesiones. Y obviamente tenemos que tener seguridad sobre la ausencia de enfermedad invasiva. Y volvemos a lo mismo. Tiene que haber concordancia entre la citología y la biopsia y la colposcopía. Nos llegan muchísimas con citologías, con lesiones de alto grado. Al momento de hacer colposcopía y toma de biopsia dirigida, sale de bajo grado. O al revés. Inclusive porque les digo, la colposcopía es observador dependiente. Entonces, una lesión que para mí es de bajo grado, a lo mejor para otro puede ser de alto grado. Entonces, por eso es importante la correlación bien de la citología, la colposcopía y la biopsia dirigida, para hacer un diagnóstico adecuado y además instalar un tratamiento adecuado. Vean, aquí es con Lugol ya, ¿no? Aquí al revés, cuando con el ácido acético es aceto blanco, se capta el ácido acético, con el Lugol, no, el Lugol, la lesión no lo pinta. ¿De acuerdo? Y entonces cuando se tiñe con Lugol es cuando cualquier procedimiento, sea crío, sobre todo el cono, es mucho más fácil llevarse la pura lesión sin abarcar más del cervix. Luego hacemos unos pinches cortesotes ahí. Entonces, no, hay que hacerlo adecuadamente. Y bueno, ya hay algunas complicaciones del propio procedimiento quirúrgico, etcétera, pero bueno, sí, ya está. Hay conización fría inclusive, también casi ya no se utiliza. ¿Y se puede hacer en embarazadas ese tipo de cuestiones? Sí. La respuesta es sí, pero obviamente hay más riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer, y obviamente si no lo hacemos adecuadamente, ruptura prematura de membrana. La histerectomía es lo último. La histerectomía es una cirugía mayor. Ahora, si la mujer tiene una lesión de alto grado y además tiene mioma y además ya tiene 42, 44, ya tuvo 3, 4 hijos, pues ya para qué le hacemos el cono o para qué le hacemos una crío, una electro, o sea, ¿no? ¿Sí se entiende? Ahora, la mujer tiene una lesión de alto grado, 28 años o 29 años, no tiene hijos, ¿no? Solamente no nos vamos a ir a la histerectomía.
Depende de la paciente. Y obviamente con la esterectomía pues sí se aumenta la tasa de éxito, pero ¿por qué no es del 100%? Porque ya vimos que el virus del papiloma también puede provocar cáncer de vagina. O sea, no solo el hecho de quitarles ya el útero junto con el cervix, ya no le va a dar cáncer. ¿Están de acuerdo? Siempre hay que seguir haciendo papanicolaos, a lo mejor ya no tan seguido, pero hay que seguirlos haciendo. A ver, vamos a tocar un poquito de prevención primaria. Prevención primaria está basado en dos cosas, ¿de acuerdo? Uno, la vacunación profiláctica. Dos, la modificación en el estilo de vida. Es muchas veces lo más importante. Y esto es lo que les decía yo con respecto a lo que recomienda el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que para disminuir el riesgo de adquirir el virus del papiloma y de tener cáncer cervicuterino. Uno, retraso de la primera relación sexual hasta los 21 años. Ya desde ahí ya valimos. Porque esto permite que madure la zona de transformación. Dos, limitar el número de compañeros sexuales. Conceptivo que tocamos, sino como para protección de este tipo de infección sexual. Entonces, a ver, ¿sale? Entonces, esto es lo que recomienda. ¿Cuáles tuvieron palomita y tachecito? A ver, retraso de la primera relación sexual a los 21 años. Limitar el número de compañeros sexuales. Abstinencia del consumo de tabaco y utilizar preservativos. Esto es lo que recomienda el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. ¿Sale? Con respecto a la modificación en el estilo de vida. ¿De acuerdo? Para disminuir el riesgo de cáncer cervicuterino y la adquisición del virus del papiloma, por todo lo que estamos viendo. Ahora, dentro de lo de la vacuna, ¿cuáles vacunas conocen? Gardasil. Cervarix. Ajá, Cervarix. ¿Cuál es bivalente y cuál es tetravalente? Cervarix es bivalente, Gardasil es cuadrivalente. ¿Cómo? Cervarix No. es bivalente. Exacto. La Gardasil es cuadrivalente. Tetravalente. Y pues la bivalente es 16 y 18. Y la cuadrivalente sería 6, 11, 16 y 18. Exacto. Vean, en 2006 se autorizó la vacuna tetravalente, que es el Gardasil, y es específica para las 4 cepas que comentaba la doctora. ¿Quién dijo? Brenda Hernández, doctor. Brenda. 6, 11, 16 y 18. Que les decía yo que además, pues ya lo vimos, son los más frecuentes, tanto lesiones de bajo grado y condilomas, y por otro lado las lesiones de alto grado y cáncer cervicuterino. Entonces, en teoría, debe proteger contra cáncer cervicuterino, neoplasias intracervicales y adenocarcinomas in situ, pero también para preneoplasias vulvares y vaginales y para las verrugas genitales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo? A ver, es que luego abusamos, ¿eh? Miren, se habla que lo ideal es colocarla en niñas y mujeres entre los 9 y 26 años. Ahora, miren, cuando salió la vacuna esta, se hablaba que lo ideal es colocar la vacuna antes de que la mujer tenga contacto con el virus. Actualmente, ¿qué se recomienda? Que es antes de que inicie la niña vida sexual, la mujer, la adolescente, lo que sea. ¿Por qué es tan frecuente el virus? Y además se adquieren las primeras relaciones sexuales, lo más común es que se coloque antes de que la mujer empiece vida sexual. No quiere decir que después, aunque ya tenga vida sexual, no sirva. Pero cuando tiene más beneficios, es cuando la mujer no ha iniciado vida sexual. Ahora se habla que después de los 26 años ya no sirve. Tampoco es real. O sea,
De ahí ya cumplí 27, entonces ya no me la puedo poner. Aunque no lo crean, no he tenido vida sexual. Y entonces pues ya no me lo pongo. No. O sea, se habla que lo ideal es entre los 9 y 26 años, pero se puede colocar inclusive después. Ahora tampoco abusemos, luego llegan las mujeres de 40, 42 años, ya tuvieron 4, 5 hijos. Oiga, ¿me la puedo poner? Pues de que se la puede poner, pues, ¿para qué chingados? No, pero bueno, volvemos a lo mismo, si tiene varo y se tiene la posibilidad, pues no hay bronca. Pero pues realmente ya el beneficio ya no. Son 3 dosis. Actual, luego a los 2 meses de la primera se coloca la segunda dosis y a los 6 meses de la primera o a los 4 meses de la segunda se coloca la tercera inyección. Y lo que les decía yo, la mayor eficacia es cuando la mujer no ha tenido contacto con el virus, es decir, cuando antes de iniciar relaciones sexuales. Entonces, por eso, ahorita actualmente las campañas de vacunación, ¿en qué grado los están poniendo? ¿Ustedes En saben? primaria. En quinto grado de En primaria. quinto grado de primaria, cuando tienen que dar, más o menos. 9 años, 10 años. Exactamente, porque ¿a qué edad empiezan vida sexual? Nuestras paisanas. A los 14, ¿no? Algunos mencionan, 13, 14 años. Entonces, pues obviamente, por eso los quinto de primaria es cuando están tratando de tener estas campañas de vacunación. El problema es que sí realmente sean los 3 dosis. Que luego llegan y puta madre, pasa como 6 meses o un año ya de la primera, es un desmadre. Pero bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, si no se respeta el intervalo entre las 3 dosis, la eficacia No que ya no, ¿ah? no que no sirva, realmente es lo ideal. Pero si pasan más de un año entre una y otra, ya no funcionan igual. ¿Sale? ¿Y en ese caso habría que repetir el esquema o ya? Pues sí, sería lo ideal. Pero repito, no es barata. Si es que son con campañas de vacunación o a nivel derecho a audiencia de alguna institución. Ahora, la bivalente es el Cervarix, que es de 16 específica para el 16 y el 18, tienen 100% respecto a persistencia de ambos tipos y tiene una eficacia en general del 92%. Y se habla también de la cuestión de que no tienen reacción cruzada contra otros subtipos de alto grado, de alto riesgo. Realmente, pues es difícil, pero bueno, esto es lo mejor que tenemos, aunque ya pronto a lo mejor tenemos una que es la nona valente que les voy a hablar. Ahora, muchas mujeres la clásica pregunta es, oiga, doc, ¿y cuándo tengo o ya con estas 3 dosis o este esquema, ya me protejo de por vida? ¿O tengo que repetirme otro esquema después? ¿Ustedes qué saben? Pues yo creo que sí se la tiene que volver a poner cuando termine como el tiempo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo? No me acuerdo si eran como 6 años o 5. ¿Quién te dijo, doctora? ¿Un ginecólogo? Es que una amiga se la puso y me dijo que me la pusiera y me dijo que a ella le habían dicho A como los eso, 6 como años. 6 años o 5. Sí, es que yo creo que a los 6 años el ginecólogo tiene que pagar un nuevo coche. Y entonces por eso le dijo. Con razón porque sí sale muy cara. No, realmente no hay tiempo todavía que se sepa. Digo, aquí por ejemplo había seguimiento a 4.5 años con protección. Realmente van más tiempo y siguen sin ningún problema. Miren, lo más importante es lo que decíamos de la modificación en el estilo de vida. Si uno agarra y como ustedes comprenderán, van de un lado para otro a cada rato o en cada fiesta, o que se gradúan de medicina, yo voy con esto y conozco, y con esta, pues obviamente puede haber más riesgo. Las vacunas también, por ejemplo, ya si se las ponemos a una mujer antes de que empiece vida sexual, pasa bien y las 3 dosis adecuadamente, entonces ya no le va a dar cáncer cervicouterino.
¿O ya no le van a salir condilomas a esa mujer o a esa adolescente? O sea, ya puede andar por la vida toda madre sin ningún problema. No. No, Pues no. tiene que seguir las medidas. Exacto. Pues no, eso también tienen que entenderlo. No puede ponerse bien la vacuna, entonces ya estuvo, ya toda madre, fumo bien chido, no utilizo perseverativo, pues si me gusta este güey chingue su madre. No, pues no, o sea, no, o sea, los factores de riesgo ya están bien conocidos. Y aunque se pongan la vacuna, no implica que al 100% ya no van a tener ningún problema. Y al revés volteado, si no se ponen la vacuna, entonces sí, tienen riesgo. Abusados con lo de la vacuna, también, hijo, ya te prestas luego a todo eso. Y miren, esta es la nanovalente. En 2014 se autorizó, me parece que todavía no ha llegado a nuestro país hasta actualmente. Y menos ahorita con lo de la pandemia, lo que andan buscando más del... Pero miren, como un compañero ginecólogo, pues la verdad me dice, yo la verdad le temo más al VPH que el COVID. Pero vean, la eficacia, obviamente ahí son específicos para 6, 11, 16, 18, pero ya le metieron otros, miren, 31, 33, 45, 52, 58, que por frecuencia son los que le siguen para problemas de lesión de bajo grado, de alto grado y continuas. Entonces, disminuye el riesgo de problemas de cáncer de cuello o de cervix, vulvar, vaginal, de pene y de cáncer anal. ¿De acuerdo? Son de dosis igual, etcétera. Pero aquí en nuestro país todavía no la tenemos. Entonces, miren, ya son las 2. Yo creo que tienen muchas preguntas con respecto a todo lo que hemos estado viendo y sobre todo con la vacuna. ¿Qué les parece? Si guardan todas sus preguntas y nos volvemos a ver mañana para seguirle con esto de la vacunación y respondemos todas las preguntas primero. ¿Cómo ven? Va que va, doctora. Sí, ¿Sale? Está bien. Entonces mañana nos conectamos a la 1, por favor. Claro, doctor. Hasta mañana, bonito día. ¿Sale? Cuídense mucho. Ahí síganle leyendo, y a ver, lo que vean de vacuna, ahí mañana lo preguntamos. Sí, Sí, gracias. doc, gracias. Gracias. Mañana. Dios. sobre.